Vamos a grabarla también de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, tengan, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Más bien trabadotes. Eh, Buenas tardes, saludos a toda la banda que está uniendo acá en TikTok. Vamos a darle de lleno al tema del día de hoy. Y es que el día de hoy tenemos una clase y un en vivo bastante interesante. Si tú quieres unirte a la clase del día de hoy, si quieres ver las diapositivas, puedes buscarlo ahí en el canal de Abraham Gómez Channel Education. Ahí lo puedes ver. O, pues, si quieres entrar al Zoom directo, entrale 313-750-1015 es el ID y vas a ver las diapositivas y las imágenes. Y también, si te pide la contraseña ARBZWM, ahí estamos ahorita grabando la clase en vivo en Zoom. Y la clase del día de hoy, el tema está bastante interesante y es que tiene que ver con la verdad. Vamos a hablar un poco del tema de la verdad con respecto a lo que está pasando en la actualidad. ¿Cuántos y de qué forma podemos entender la verdad? ¿Qué es la verdad? Te voy a definir para la epistemología qué es la verdad. Si quieres, vele anotando, porque aquí es de aprender, ¿eh? Hoy es de aprendizaje. Otro día ya se va la banda, híjole, se van a arrepentir, yo sé que se van a arrepentir, pero es que si hablamos de la verdad para la epistemología, lo podemos conceptualizar o lo podemos definir como una adecuación, como concordancia, una correspondencia entre lo que se piensa, entre lo que se afirma, entre lo que se anuncia o enuncia y la realidad objetiva. Anota eso, la realidad objetiva. La verdad se considera una propiedad de las proposiciones o juicios sobre el mundo, ¿ok? No de las cosas en sí mismas. Busca diferenciar el conocimiento válido de la falsedad o de la ilusión. Eso es lo que pretende la verdad desde el área de la epistemología. Existen diferentes perspectivas epistemológicas sobre la verdad que incluyen, inciso A, la verdad como correspondencia o como adecuación. Con esto nos referimos a una visión clásica donde un enunciado es verdadero si describe un hecho que ocurre en la realidad. Por ejemplo, mmm, el sol es de fuego. Obviamente el Sol no es de fuego, el Sol tiene una composición química que no es el fuego, y pues podríamos o nos atreveríamos a decir que pues, estamos equivocados. Si tú buscas, ojo con lo que voy a hacer, de qué material, de qué material está hecho el Sol, así tal cual, podemos encontrar que el Sol está compuesto principalmente por hidrógeno, aproximadamente en un 73-74% de su masa, y helio, aproximadamente en un 24-25%. Son ambos elementos gaseosos, es decir, gases, en estado de plasma incandescente. El 2% restante se compone de elementos más pesados como carbono, nitrógeno, oxígeno, hierro y neón. Funciona como reactor nuclear que fusiona hidrógeno en helio. Así que podemos utilizar de esta manera y con este ejemplo a la verdad como una correspondencia, perdón, o una adecuación. Es decir, una visión clásica de un enunciado verdadero, de algo que sí describe un hecho que está basado en la realidad. Saludos a toda la banda que se está uniendo. También podemos encontrar una perspectiva epistemológica de la verdad que se define como verdad como coherencia. La verdad como coherencia sostiene que una proposición es verdadera si no contradice otras creencias dentro de un sistema de conocimientos establecidos. Por ejemplo, la existencia de Dios. En muchas culturas eh, tenemos como coherente la existencia de un ser superior, de un ser que ha creado absolutamente todo. Y eso es una verdad absoluta que no se contradice, no resulta coherente hasta que se empata o se empalma con otro tipo de
ciencias. Entonces, pues podemos entender ahí que son dos perspectivas, ¿no? Utilizar la verdad como correspondencia, como de ecuación, encontrar la verdad como coherente, ¿no? Hablando de la verdad y de esta situación que nosotros podemos encontrar, ah, el objetivo final es diferenciar el conocimiento válido de la falsedad o de la ilusión. Quédate con ese concepto, repito. El objetivo final El objetivo final es diferenciar el conocimiento válido o validado, como le quieres llamar, de la falsedad o de la ilusión, porque en pleno 2026, en una era bastante tecnológica, pareciera que cada vez nos volvemos más ignorantes. Y esto se debe pues a muchos hechos, ¿no? A muchas cuestiones. Ahora, vámonos a lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante o a qué le debemos de llamar verdaderamente importante? Sabemos o entendemos que como resultado de la evolución de las sociedades, la verdad se ha manejado desde distintas perspectivas. Ya vimos dos de ellas. Ahora, vamos a ver la verdad como consenso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la verdad vista como un consenso o vista como una práctica? En la epistemología se considera que la verdad se valida a través del acuerdo común o mediante la práctica histórico-social y la experiencia superando el idealismo subjetivo. A eso nada más y nada menos que nos referimos, ¿ok? No quiere decir que lo que se acostumbre o que lo que se considere como verdad, pues sea verdad nada más porque mucha gente lo dice, ¿o sí? Ojo, considere que la verdad se valida a través del acuerdo común. Y esta a veces es de las prácticas que más problemas causa. ¿Ok? Ahí podemos entender que es una de las prácticas que más problemas causa, porque con tres o cuatro que se junten para decir que lo que ellos creen es verdad, pues tenemos como las vicisitudes o tenemos los ejemplos del día a día, ¿no? Basta revisar redes sociales para entender por qué la gente cada día está más deschavetadita, porque con el alcance que tienen las redes sociales, lo que diga una persona puede llegar a convertirse en verdad. Y eso resulta peligroso, la verdad como consenso o la verdad como práctica. También encontramos la verdad epistemológica contra la verdad ontológica. Y aquí yo te voy a recomendar que para empezar a hablar de estos tipos de verdad epistemológica y verdad ontológica, leamos un poco a los clásicos de la filosofía alemana, que leamos un poco a los griegos, para poder entender esta perspectiva occidental. Mientras la verdad epistemológica se centra en la validez del discurso, es decir, de un conocimiento o un saber comprobado, o un conocimiento construido, la verdad ontológica se refiere al ser de las cosas, es decir, a lo que se ha descubierto. A eso nada más y nada menos nos referimos. Es por ello que estas perspectivas sobre la verdad de correspondencia, adecuación, coherencia, consenso, práctica epistemológica versus ontológica, pues resultan ahí verdaderamente contraproducentes. Te voy a poner un videín, espero que lo alcances a escuchar, dame un segundo. Dame un segundo. Ok. ¿Qué es la verdad? Tenemos algunos videos, ¿eh? Ojo con esta parte. Vamos a ver qué es si existe la verdad objetiva o no. Dame un segundo, ¿eh? Dame un segundín. Te lo pongo acá también. Estamos acá a dos computadoras. Ok, tú puedes decir sobre la verdad lo que tú quieras. Realmente
todos tenemos esta correspondencia, ¿no? De poder emitir una opinión, ¿no? A ciencia cierta, pues no sabemos. De hecho, ahorita podemos ver en TikTok muchísimas cosas y lo que se dice sobre la verdad, pues va a distar mucho. ¿Qué es la verdad? Y lo puedes encontrar en el canal. Esto yo se los dejo aquí como referencia a mis alumnos para que puedan tener ahí un parámetro más amplio. Pero a ver, tú coméntame acá de este lado qué es la verdad. Para ti, ¿qué es la verdad? Porque luego, aparte es un tema social, ¿no? Este tema de la verdad se convierte en un tema social. De repente todo el mundo te anda diciendo que digas la verdad, todo el mundo te dice que hagas lo que tienes que hacer, todo el mundo te dice, nunca digas mentiras, siempre di la verdad. Pero a ver, pregúntale a tu mamá, así ya voy poniendo a todo el mundo en contra. Pregúntale a tu mamá, o pregúntale a tu papá, o pregúntale a tus hermanos, o pregúntale a tus abuelos, ¿qué es la verdad? Híjole, vamos a tener un problema tototototota en relación a qué es la verdad, porque no siempre vamos a poder entenderla de esa manera, o simplemente tú pregúntate qué es la verdad. Para ti, ¿qué es la verdad? Y con base en eso, pues vamos a encontrar ¿Eres de quienes muchísimas. dicen, amo este canal porque es muy objetivo? Porque pues ni siquiera tú sabes qué es la verdad, ¿no? Luego de repente hay uno anda diciendo cosas de la verdad que no entran en ninguna de las clasificaciones epistemológicas que hemos visto. Y en clase de epistemología, justo esto que estamos viendo, cuando, cuando tú, cuando tú hablas con base en lo que tú crees, eso ya no es verdad, pero en ningún sentido, de ninguna forma, ¿no? Recuerden que el conocimiento, la verdad para la epistemología, está basada en el método científico, está basada en una comprobación, dicen por acá, la verdad es la que no es mentira. Esa precisamente, esta afirmación es una de las afirmaciones que podemos tomar como ciertas de la verdad por Vox Populi. De esta que se da mucho en TikTok. Vamos a escuchar un poco el video, ¿va? ¿Eres de quienes dicen, amo este canal porque es muy objetivo? O más bien nos desprecias diciendo, este canal apesta, no tiene objetividad. Si estás en el primer caso, muchas gracias. Nosotros también te queremos, pero tenemos que decirte que estás en un error. Y si estás en el segundo caso, estás en un error todavía mayor porque además de equivocarte, acabas de perder nuestro amor. No es cierto, a todos nos queremos. Pero el día de hoy nos preguntamos, ¿existe la verdad objetiva? Este video es traído a ti gracias a Platzi, la escuela de educación online más grande de Latinoamérica. Para sobrevivir en el universo, los sujetos cognoscentes, o sea, los seres capaces de conocer, debemos... Si todavía no entiendes tú esta parte de los sujetos cognoscentes, te invito a que leas la teoría del conocimiento, búscalo así, teoría del conocimiento, y vas a encontrar muchas referencias y vas a encontrar citados a muchos autores, pero para que nos vayamos dando un preámbulo, un margen de qué es lo que se entiende por sujeto cognoscente. Aquí sí nos dan una explicación, pero es una explicación bastante escueta. La realidad es que un sujeto cognoscente va más allá de alguien que conoce, ¿ok? Pero vamos revisando, repito. Latinoamérica. Para sobrevivir en el universo, los sujetos cognoscentes, o sea, los seres capaces de conocer, debemos crear en nuestra mente representaciones de lo que nos rodea. Estas representaciones mentales son conocimientos y creencias acerca de nosotros mismos y nuestro entorno. Podemos decir que construimos modelos o mapas mentales que corresponden en mayor o menor medida con la realidad. Decimos que una apreciación es subjetiva cuando depende del sujeto que experimenta e interpreta su entorno. Ahí es donde todos conocemos, ¿eh? En una interpretación subjetiva, ahí es donde todo mundo puede decir con que, ay, yo conozco, a ver, no digas yo conozco, has tenido una experiencia, has experimentado con el entorno, pero así que tú digas conocer del conocer, del conocimiento, es muy distante, es como decir, yo conozco a la reina Isabel, ¿por qué? Pues un día la vi en una foto. O
no, tuviste una experiencia. Vamos entendiendo eso como comunidad de redes sociales, como licenciados en pedagogía, que no es lo mismo conocer que haber tenido una experiencia en cuanto al entorno. Digo, esta mandarina es muy sabrosa, se trata de una afirmación subjetiva. La apreciación de la sabrosura cambiará de acuerdo con la persona y sus gustos. En cambio, decimos que una afirmación es objetiva cuando está basada enteramente en el objeto observado. Decir, esta mandarina pesa 120 gramos hace referencia a una característica propia de aquello que se observa, y si es verdadera, se supone que lo será independientemente de quién, cuándo y dónde la observe. Entonces decimos que una representación es verdadera cuando corresponde con la realidad. Si corresponde con la realidad del sujeto, es una verdad subjetiva. Y si corresponde con la realidad del objeto, una verdad objetiva. Y si no corresponde, decimos que es una falsedad o una mentira. Fácil, problema resuelto, ¿no? Ojalá fuera tan sencillo. Ok, hasta aquí pareciera que también esta es otra postura que existe en la sociedad, ¿no? De decir, no, es que yo lo vi en un TikTok, o no, es que yo lo leí en el libro. Bueno, ¿cuál libro? Pues uno que hablaba de eso. Y dices, o sea, en cuanto a la verdad, el conocimiento no es un tema fácil, ¿no? Es algo que tiene que ser estudiado a profundidad. Sencillo. El problema de la verdad y la objetividad ha enfrentado a practicantes de la filosofía y la ciencia durante toda la historia. Mientras que para Aristóteles y Avicena la verdad era, como dijimos, la correspondencia entre la mente y las cosas, para otros filósofos como Demócrito y Epicuro, la verdad siempre estará fuera del alcance de los simples mortales. Y es que una cosa es tener datos objetivos particulares y otra muy distinta, llegar a verdades generales. En la historia de la ciencia fue muy importante el positivismo, articulado por Augusto Comte, y que no tiene nada que ver con tener una actitud positiva, sino en la idea de que el conocimiento válido tenía que basarse solamente en hechos positivos, o sea, plenamente objetivos y verificables. Comte sostenía que el único conocimiento verdadero debería proceder de la observación y que, partiendo de observaciones particulares, se podría llegar a leyes generales. Este método se llama inductivismo y fue criticado por Karl Popper. Por más casos particulares que observes, siempre puede aparecer un caso que eche por tierra toda la teoría. La famosísima excepción a la regla. Cuando hablamos de las excepciones a la regla, hablamos de un fenómeno todavía más complejo y de un fenómeno todavía diferente, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo nos enfrentamos como seres humanos ante la verdad? Cuando siempre andamos buscando la verdad, pero el día que escuchamos la verdad nos da miedo el saber si estamos con la certeza o si estamos en lo correcto. Pareciera que es un tema que no debería de hablarse, ¿no? La verdad. Pero ¿cuántas veces podemos encontrar verdad en nuestros días, ¿no? ¿Cuántas veces podemos entender la verdad que hay en nuestros días? Porque, repito, todo mundo quiere la verdad, pero cuando la entendemos o cuando nos la dicen, nos cuesta trabajo o de plano no queremos saberla. Popper propuso que la verdad es provisional y que lo único que podemos hacer es proponer investigaciones y experimentos que intenten probar que las explicaciones son falsas. A este método se le llama falsacionismo y es el paradigma que impera en la ciencia actual. Desechamos las hipótesis erróneas y así tenemos teorías cada vez más confiables, pero nunca perfectamente objetivas. Pero incluso cuando no se trata de encontrar la verdad, así con mayúsculas, sino las verdades particulares, la exigencia de la objetividad se queda corta. Volvamos a la mandarina, dicen por acá. Nos vamos a tener que checar un comercial del World of Tanks. ¿Cómo sabemos cuando algo es objetivo o cuando algo es subjetivo?
Volvamos a la mandarina para explicar las 3 razones principales. La primera es que nuestros instrumentos de percepción y medición son limitados. O sea que muchas de las cosas que nosotros conocemos como verdaderas han partido desde la experiencia, han partido desde lo preestablecido, han partido desde el común acuerdo entre las masas. ¿Cómo podemos decir que alguien sabe de algo? Por ejemplo, que algún maestro de educación física sabe de educación física. ¿Cómo podemos decir que un ingeniero sabe de ingeniería, de programación, de cálculo? ¿Cuál sería el argumento, el test, el experimento, perdón, o la evaluación que tendríamos que realizar para dar como un hecho estas afirmaciones? Pueden engañarnos y aun cuando usamos instrumentos hay un límite en qué tan precisos son. Estoy siendo objetivo si digo que la mandarina pesa 120 gramos cuando la báscula me dice que pesa 120.16 gramos y otra más precisa indica 120.158 y el mismo hecho de medir puede alterar la medición. Si introduzco un termómetro frío a la mandarina puede alterar su temperatura. La segunda razón es que las observaciones dependen de la perspectiva de quien observa. Esta mandarina es color naranja. Parece una afirmación. Y también, más allá de las percepciones de las funciones orgánicas y biológicas que pueda tener nuestros sentidos, ¿no? No es lo mismo, como aquí en el ejemplo, presentarle una mandarina a una persona normal, que, bueno, regular, por llamarla en términos de la educación especial, que presentarle una mandarina a una persona con debilidad visual o a una persona con ceguera. Objetiva, pero sería más preciso decir, desde mi punto de vista, esta mandarina parece de color naranja. ¿Qué tal si desde el otro lado tiene manchas de otros colores? ¿Y eso? Y para esto, pues habría que revisar el lenguaje que cada uno de nosotros utilizamos. Y miren, es que a nivel social, servidores de acá de Caterror, de Catepec de Morelos, pero a nivel social, la gente ya no habla de acuerdo a un lenguaje descriptivo, narrativo, interrogativo, ya. La realidad es que la gente, pues no quise decir que habla por hablar, porque no es así tampoco, pero la mayoría de la gente, habla por el vasto sentido de hablar, nada más, absolutamente nada. Saludos desde... Saludos al duro. La gente solo habla por hablar. Ejemplo, no se pueden comunicar, no pueden desarrollar una conversación con más de 2 verbos, 8 sustantivos, no saben qué es un artículo, porque de a poco, en este lado, en México, la misma educación se ha ido limitando, ha ido colapsando, ¿no? Y es esta parte en donde nosotros podemos saber o darnos cuenta el por qué la gente quiere afirmar qué tan necesitados estamos de atención, que queremos estar afirmando lo que nosotros sabemos, lo que nosotros experimentamos en la realidad, para que todo el mundo nos los crea. Te voy a poner un ejemplo. Si tú eres de los que va a jugar fútbol los fines de semana, esta es una verdad que se repite en muchas canchas de todo este país, ¿no? Eh, estás jugando fútbol, te voy a poner en contexto, ¿no? Estás jugando fútbol. Ahí viene por ahí un jugador. Acá que se va a llamar este robot, va a ser un jugador. Ay, él es Apple PC. Y otro jugador de color café le pega, ¿no? Este se levanta, le da la bronca, este le pega, lo desmaya, ¿no? Se meten muchos a hacerle el paro a este, le pegan, y por azares del destino siempre hay una persona que dice, no, es que yo ya lo tenía, yo ya le iba a dar, pero vi como que se fueron los demás y dije, no, pues ¿para qué me meto en problemas? Y así, y es porque la gente tiene una necesidad de sentirse validado. O sea, que no le basta con la convivencia, que no le basta con el estar. O sea, además se quiere validar en el contexto, se quiere validar en el evento,
se quiere validar ante los demás sin haber logrado observar o o experimentar dentro de una situación. Seguimos. Sin meternos en temas de física cuántica, en los que al parecer el mero hecho de observar un fenómeno modifica el resultado. La tercera y más importante es que la realidad es infinitamente compleja e inabarcable. Pedirte que describas la mandarina no tiene que limitarse a su peso y color. ¿Por qué no hablar de sus medidas, su porcentaje de agua y su composición química, sus valores nutritivos, causa alergias y su historia? ¿Cuándo se cosechó? ¿Dónde se cultivaron las mandarinas por primera vez? ¿Cuál es la producción anual de mandarinas en Villa Kokoyashi? La información relativa al objeto puede ser infinita. Jorge Luis Borges tiene un precioso cuento llamado Del rigor en la ciencia, en el que existe un país obsesionado con la precisión cartográfica. En su afán por hacer un mapa que represente perfectamente a su país, hacen mapas cada vez más grandes, hasta que tienen que hacer un mapa en escala 1:1, o sea, del mismo tamaño que su país. Es un mapa completamente objetivo, pero absolutamente inútil. Al final queda destruido, sus pedazos dando tumbos en el viento del desierto. Así, resulta no solo imposible, sino impráctico ser absolutamente objetivo. Lo único objetivo son los objetos mismos. Y si ser totalmente objetivo es tan difícil con algo tan concreto como los objetos físicos, imagínate con algo tan complejo como los seres humanos, o más aún, las sociedades. Si hablamos de un fenómeno histórico o un acontecimiento actual, es inevitable dejar fuera personajes, eventos o aspectos que para otros son importantes. Además de que la separación sujeto-objeto se disuelve por completo. Quienes observamos somos parte de los mismos fenómenos que intentamos describir. Por eso los videos más polémicos de Curiosamente suelen ser los que tocan estos temas. Además de su complejidad, son objetos de estudio que involucran convicciones, ideas, juicios y modos de vivir de la sociedad en la que vivimos. El objeto... Otra vez nos vamos a pero sí, ese es como el tema central de la verdad. ¿Cómo sabemos cuando algo es verdad o cómo sabemos cuando algo tiene la capacidad de ser cierto de alguna manera? Vamos a seguir viendo. Somos los sujetos. Exigirle objetividad a un comunicador o un medio no es realista. Es más, si alguien se presenta a sí mismo como completamente objetivo y que solo expone la realidad, bandera roja, eso ya es una señal de falsedad. Entonces, si la objetividad es imposible de alcanzar, todo da igual y debería... Y esto es porque la verdad no depende de una sola persona. La verdad, pues sí depende de abordar la realidad desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces es ahí en donde, pues debemos de ser muy claros, con decir, no, 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 la verdad fue que, o sea, no utilizar los sustantivos derivados de la verdad como algo natural, pero sí estar lo más cercanos a esos conocimientos. ¿Podríamos renunciar a buscar la verdad? Pero por supuesto que no. Si bien la certeza total es imposible, sí podemos aspirar a tener conocimiento más confiable y veraz. Lo que sí podemos exigir a quienes generan o comunican conocimiento e información es honestidad, porque una cosa es que no se pueda alcanzar la verdad absoluta y otra muy diferente es decir mentiras. ¿Cómo podemos saber si una investigación, un comunicador o un medio está siendo honesto? Nosotros opinamos que sería veraz en la medida en la que tenga estas cualidades. Transparencia. Es muy importante expresar de dónde se obtuvo la información que se comunica. Ya Heródoto, padre de la historia, narraba sus hechos acompañados con según cuentan las gentes del lugar o de acuerdo con lo que me dijeron. Siguiendo su ejemplo, las personas que investigan fenómenos naturales o sociales deben exponer sus fuentes y explicar los métodos que usaron para obtener sus resultados. Y esto ya no pasa, o sea, cuando tú cuentas algo como verdad, o sea, ya asumes porque, no sé, lo dijo una figura pública, lo dijo algún influencer, lo dijo, es que mi maestro dice, por ejemplo, te voy a citar algunos de estos ejemplos que a mí en la pedagogía me persiguen.
Es que a los niños no se les pega. ¿Quién dice? Es que les tienes que tener paciencia. O sea, esa sí es una verdad, ¿no? Porque con base en un desarrollo cognitivo y social saludable, pues sí hay que tener. Pero ¿quién? ¿Dónde dice? No, no, no. Más allá de que no, son reglas no escritas, no es una verdad. De hecho, Confucio pueden buscarlo, pueden leer, con respecto a Confucio proponía que un golpe a tiempo pues soluciona muchas cosas, ¿no? De hecho, si ustedes son pedagogos o les gustaría estudiar pedagogía o les gustaría entender un poco más sobre la educación, yo los invito a que lean el poema pedagógico y Banderas en las Torres, que son dos obras magnas de Anton Semyonovich Makarenko, autor que se desarrolló o que vivió en las épocas de la guerra de Rusia, de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque así se construyó una nación, así, más bien, así se reconstruyó una nación, ¿no? A través de la firmeza, a través de la firmeza que se puede tener con un adolescente, a través de la firmeza que se puede tener con un niño, en situaciones de crisis, ¿no? Sobre todo en esas situaciones de la guerra, ¿no? En la Unión Soviética. Ahora, también podemos encontrar estas perspectivas en donde carecemos de racionalidad. Me explico, a ver, Racionalidad. Un razonamiento fiable está basado en las evidencias y en la lógica y no incurre en falacias ni usa sesgos cognitivos para convencerte de falsedades. Humildad intelectual. Aceptar que vemos la realidad desde una perspectiva muy particular y la vemos a través de los lentes de nuestras ideas previas. Un informador honesto no se cree poseedor de la verdad absoluta y reconoce desde qué ángulo observa los fenómenos. Además, es capaz de distinguir entre la información y sus propias opiniones y tiene apertura para reconocer cuando se ha equivocado. Seguramente saludos a Diego Rusarín nadie cumplirá con y estos al Máster requisitos de Muñoz, manera total, pero podemos ser capaces de distinguir si los se hace un sofistas de la esfuerzo nueva por era. lograrlos y evaluar en qué grado se logran. Curiosamente, no somos perfectos y por supuesto que no logramos la objetividad absoluta, pero te aseguramos que somos honestos y hacemos el mayor De los esfuerzos. Te voy a dejar la clase en vivo dentro de la plataforma de CETEC. Y pues para mí ha sido un gusto, un placer y un honor haberte acompañado en otra clase más. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.